se nos pide que consideremos el problema del valor inicial que involucra la ecuación diferencial de primer orden con la condición inicial dada. La existencia y la unicidad están garantizadas en todos los puntos, excepto en aquellos con los que los valores de hoy. Mirando nuestras notas a continuación, si tenemos una ecuación diferencial de primer orden en esta forma con esta condición inicial, si f de t, i, que es el lado derecho de la ecuación diferencial y parcial de f con respecto a, y son continuos en una región rectangular definida por este intervalo para t y este intervalo para i, que contiene el punto t sub 0, y sub 0. Esta es la condición inicial, entonces existe un intervalo centrado en t sub 0, y una función única y de t definida en el intervalo que satisface el problema del valor inicial. Entonces, lo que esto significa es que para este problema, debe averiguar qué valores de t, y qué valores de i debe excluir para ambos f de t, i. Y el parcial de f con respecto a i es continuo. Vamos a configurar esto en la próxima diapositiva. El primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial dada esté en la forma correcta, lo que significa que está resuelto para d, de t o, en nuestro caso, i', y por lo tanto, el lado derecho es f de t, i, que ya he identificado. Podríamos escribir la raíz cúbica usando un exponente racional como lo he hecho aquí. Y ahora también encontremos el parcial de f con respecto a y entonces, diferenciamos f con respecto a i, tratando a t como una constante. Entonces, usando esta forma, el parcial de f con respecto a, y sería igual a 1 sobre la cantidad 4t al cuadrado menos 7 veces la derivada de la cantidad 5 y menos 8 al tercio con respecto a i, que sería 1/3 de la cantidad 5 y menos 8. Elevado a la potencia de 1/3 menos 1, eso es negativo 2/3 de la derivada de 5 y menos 8 con respecto a i, que sería 5. Simplificando, el parcial de f con respecto a i es igual a, escribamos esto como, 5 en 3 veces la cantidad 4t al cuadrado menos 7, multiplicado por la cantidad 5 y menos 8, elevado a la potencia de 2/3 positivos. Ahora volvamos a la f de la coma t, y encontremos cualquier restricción sobre t o i. Mirando el numerador, debido a que el índice es impar, no hay restricciones en la cantidad 5 y menos 8. Puede ser negativo 0 o positivo. Si el índice fuera así, sabemos que el radio i no podría ser negativo. Pero nuevamente, en este caso, debido a que la x es impar, no hay restricciones en la cantidad 5 y menos 8. Mirando el denominador, sabemos que no podemos tener división por 0, lo que significa que 4t al cuadrado menos 7 no pueden ser iguales a 0. Entonces, si resolvemos esto para t, podemos encontrar las restricciones en t, donde f de t, i, no sería continua. Así que adelante, agrega 7 a ambos lados. Dividir por 4, entonces tenemos que al cuadrado no puede igualar 7 cuartos. Luego tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Entonces tendremos que t no puede ser igual, bueno, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, por lo que tenemos que t no puede ser igual más o menos la raíz cuadrada de 7 dividida por 2, mientras que una aproximación decimal, esto es aproximadamente más o menos 1.3229. Entonces esto nos dice que f de t, y es continua en todas partes excepto en estos dos valores de t. Y también serán las restricciones para el parcial de f con respecto a, y observe cómo tenemos un factor de 4t al cuadrado menos 7 en el denominador, por lo que el parcial de f con respecto a i también tiene la restricción de 4t al cuadrado menos 7 no puede ser igual a 0. Por lo tanto, esta derivada parcial tampoco es continua en estos valores de t. Pero también observe cómo la cantidad 5, y menos 8 tampoco puede ser igual a 0, también tendríamos división por 0. Entonces, la restricción en i, es que 5 y menos 8 no puede ser igual a 0, resolviendo para i, agregaríamos 8. Dividir por 5. Entonces si no puede ser igual a 8 quintos. O si queremos 1.6. Entonces, estas son las restricciones en t y, donde f de t, la coma i y el parcial de f con respecto a i no serían continuas.
Volviendo a nuestra primera diapositiva, la existencia y la unicidad están garantizadas en todos los puntos, excepto en aquellos con t sub 0 igual. Raíz cuadrada negativa de 7 dividida por 2, raíz cuadrada positiva de 7 dividida por 2 o y sub 0 equivale a 8/5. Recuerde que las aproximaciones decimales para estos serían aproximadamente negativas 1.3229 y positivas 1.3229. Espero que hayas encontrado esto útil.